Testigos de Jehová. Según la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Jesucristo es Dios. Testigo de Jehová. ¿Jesucristo es Dios? Qué pregunta tan fácil. Así responden los testigos de Jehová. Incluso su respuesta a la pregunta, ¿Jesucristo es Dios? Lo primero que responden los testigos de Jehová es, ¿pero no es Jehová? Además, Jesús es un Dios con D minúscula. La D mayúscula de Dios solamente le aplica a Jehová. O también responden, también Satanás, los ángeles, los hombres y Moisés son llamados dioses. Pero iniciemos. Según la traducción del Nuevo Mundo, en Juan 1:1 dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Entonces, testigo de Jehová, nota cómo la traducción del Nuevo Mundo dice que Jesús era un Dios. Y el testigo de Jehová responde, pero no es Jehová. A ver, testigo de Jehová, la pregunta no es si Jesús es Jehová. La pregunta es, ¿Jesús es Dios, sí o no? Y ahí el testigo de Jehová no le queda otra más que responder que sí, ya que Juan 1:1 dice que Jesús era un Dios. ¿En dónde? La palabra estaba en el cielo y entonces Jesús era un Dios en el cielo. Por eso, testigo de Jehová, al afirmar que Jesús era un Dios en el cielo, entonces eres politeísta, ya que crees en dos dioses que existieron en el cielo, Jehová Dios y Jesucristo, que en el cielo era un Dios. Crees en dos dioses. Y el testigo de Jehová va a decir, sí, pero si notas, Jesús es un Dios con D minúscula. Dios con D mayúscula aplica solo a Jehová. Y dicen los testigos, has quedado refutado. Pero recuerden que creen que en el cielo Jesús era un Dios, por lo tanto creen que en el cielo había dos dioses, Jehová Dios y Jesucristo Dios. Pero leamos Isaías 9:6 en relación a Dios, Dios con D mayúscula, que solo le aplica a Jehová, dicen los testigos de Jehová. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo en Isaías 9:6? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso. Note, Dios con D mayúscula. Entonces, Dios con D mayúscula no es exclusivo de Jehová. También a Jesucristo se le llama Dios con D mayúscula. ¿Por qué los ángeles se les llama dioses en la traducción del Nuevo Mundo? Bueno, los testigos de Jehová ya aceptaron que Jesús era un Dios en el cielo. También que es Dios con D mayúscula. Y dicen, pero no es Dios todopoderoso. No, no se cuestiona si es todopoderoso. Se dice que es Dios con D mayúscula. Pero ¿por qué a los ángeles se les llama dioses? Testigo de Jehová, ¿me puedes mostrar en la traducción del Nuevo Mundo el texto donde dice que los ángeles son dioses? Veamos. Salmo 82:1. Dios toma su puesto en la asamblea divina. En medio de los dioses, él dicta sentencia. Y aquí los testigos de Jehová dicen, mira, cómo los ángeles son dioses. Pero vamos a ver la nota que tiene al pie de página. En 82 dice, de los dioses o seres divinos. Es decir, los ángeles no son dioses, son seres divinos. Lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Tan es así que si podemos leer Salmo 8:5, dice, lo hiciste un poco inferior a los seres divinos. A Jesucristo dice que lo hizo un poco inferior a los seres divinos, o sea, a los ángeles. Entonces, los ángeles no son dioses. La traducción del Nuevo Mundo utiliza dioses, pero refiere a seres divinos. A Moisés se le llama Dios en la traducción del Nuevo Mundo, dicen los testigos de Jehová. Entonces, a ver, ¿por qué a Moisés se le llama Dios? Veamos, ¿qué es lo que dice de Moisés?
La traducción del Nuevo Mundo en Éxodo 4:6 dice, Él le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz, y tú serás como Dios para él. Nota, serás como Dios, no dice que es Dios, serás como Dios. Y la referencia al pie de página dice, o serás el representante de Dios. Nota, testigo de Jehová, la Biblia no dice que Moisés es Dios, dice serás como Dios. O la nota al pie de página dice, serás el representante de Dios. Éxodo 7:1. Así que Jehová le dijo a Moisés, mira, te he hecho como Dios para el faraón. Nota cómo la traducción del Nuevo Mundo dice que Moisés es como Dios o como representante de Dios para faraón. Ahora, Satanás es el Dios de este sistema de cosas. También Dios, dicen los testigos de Jehová, según a los Corintios 4:4. Pero la pregunta, testigo de Jehová, en relación a Jehová, ¿Satanás es un Dios verdadero o es un Dios falso? Entonces, el testigo de Jehová inmediatamente responde, es un Dios falso. En relación a Jehová, Satanás es un Dios falso. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo dice que Jesús es Dios con D mayúscula o que era un Dios. Testigo de Jehová, en relación a Jehová, ¿Jesús es un Dios verdadero o es un Dios falso? Esta pregunta nunca la responden los testigos de Jehová. Ya vimos que Jesucristo, según la traducción del Nuevo Mundo, era un Dios en el cielo. Es Dios con D mayúscula. Pero en relación a Jehová, ¿Jesús es un Dios verdadero o es un Dios falso? Si el testigo de Jehová responde que Jesús es un Dios falso, pues está en serios problemas. Imaginen, decir que Jesús es un Dios falso. Eso sería una blasfemia. Pero si el testigo de Jehová responde que Jesús es un Dios verdadero, siguen problemas. ¿Por qué? Porque la traducción del Nuevo Mundo en Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Es decir, Jesucristo es un Dios, era un Dios y es verdadero. Entonces los testigos de Jehová creen en dos dioses verdaderos. Jehová Dios verdadero y Jesucristo Dios verdadero. Lo dice la traducción del Nuevo Mundo, pero la traducción dice que solamente hay un Dios verdadero. Y los testigos de Jehová afirman, según su traducción, que existen dos dioses, Jesucristo y Jehová, y estos dos son verdaderos. Pero cuando un testigo de Jehová dice, para eso no hay respuesta si Jesús es un Dios verdadero o falso, queremos decirte que el esclavo fiel y prudente o cuerpo gobernante afirma que Jesús no es un Dios falso. Por lo tanto, es un Dios verdadero. Sí, el esclavo fiel y prudente o cuerpo gobernante afirma que Jesús no es un Dios falso. Por lo tanto, si no es un Dios falso, pues es un Dios verdadero. Pero ¿dónde lo dice el esclavo fiel y prudente? En jw.org puedes buscar la revista Atalaya 1 de julio de 1986, donde menciona que Jesucristo no es un Dios falso. Por lo tanto, si no es un Dios falso, es un Dios verdadero. Dice la Atalaya, el Señor Jesucristo no es un Dios falso, ni un Dios demoníaco, ni un simple ídolo. Dice el Señor Jesucristo no es un Dios falso. Entonces, los testigos de Jehová creen en dos dioses verdaderos, por lo que son politeístas. En síntesis, Jesús, según la traducción del Nuevo Mundo, era un Dios en el cielo, por lo que en el cielo existieron dos dioses, y los dos verdaderos, porque Jesús no puede ser falso. Jehová Dios, Dios verdadero, Jesucristo era un Dios verdadero. Jesús es llamado Dios
con D mayúscula. Es decir, Dios solamente a Jehová, no, a Jesucristo también le aplica. Los ángeles son divinos, no son dioses, lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Moisés fue como Dios, no fue Dios. En relación a Jehová, Satanás es un Dios falso, pero en relación a Jehová, Jesús es Dios o un Dios verdadero. Vaya problema de los testigos de Jehová. Apóstol Juan, ¿quién te explicó cómo es Dios? Veamos lo que dice Juan 1:18. A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está junto al Padre es el que nos ha explicado cómo es Él. Note quién explicó al apóstol Juan cómo es Dios. Dice el apóstol Juan, el Dios. Conclusión. Jesucristo, según la traducción del Nuevo Mundo, era un Dios. Es Dios con D mayúscula y es el Dios unigénito y es verdadero. Testigo de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo establece claramente que Jesucristo es un Dios, era un Dios y es Dios unigénito. Y Jesucristo no puede ser Dios falso. Por lo tanto, existen dos dioses y los dos verdaderos. Eres politeísta. El testigo de Jehová va a decir, pero no es Jehová. Aquí no se está cuestionando si Jesús es Jehová o no. Se está afirmando que la traducción del Nuevo Mundo dice que Jesucristo es Dios y Dios verdadero. Jaque mate.